Hola, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. A veces este programa tiene cierto tinte apocalíptico, lo sé y me hago cargo de eso. Pienso que de alguna manera es la inevitable consecuencia de intentar abordar distintos asuntos del mundo en el que vivimos, que en definitiva son problemáticas sociales, por decirles muy a grandes rasgos. La página que comenzamos a escribir hoy en Hoja en Blanco, por cierto, es tal vez la contracara o el lado luminoso de la luna, si quieren buscarle una descripción mucho más poética. Nos vamos a estar metiendo en la cuestión de la donación y el trasplante de órganos. Todo un universo que tiene detrás un trabajo gigante de muchas personas con el objetivo de poder prolongar la vida de tantos uruguayos y uruguayas. Esto que ya de por sí debería resonarnos con mucha fuerza, estamos hablando de prolongar la vida de personas, tal vez tengamos que desmenuzarlo un poco más para poder tomar conciencia de qué implicancias tiene. Un trasplante no solo le puede permitir a alguien continuar con su vida para que siga disfrutando de sus hobbies, de sus pasatiempos, o para que incluso pueda seguir desarrollándole en el estudio y en el trabajo, si así lo desea. Es también principalmente la oportunidad de que siga compartiendo momentos con sus hijos, con sus amigos, con su pareja, e incluso tal vez, por ejemplo, de que sus nietos le puedan llegar a conocer. Como la historia de un libro que podría tener un final abrupto, pero que de repente se le abren nuevos capítulos y se extiende la saga. ¿Quién dijo eso de que segundas partes nunca son buenas? Bueno, no le voy a echar la culpa a quien haya sido que creó esa frase, porque la verdad es que razón no le faltaba con algunas obras que hemos encontrado por ahí y sus continuaciones. Pero acá estamos hablando de otras segundas partes, más que nada de segundas oportunidades, que se posibilitan gracias al dedicado esfuerzo de múltiples trabajadores y trabajadoras, no solo del ámbito de la salud, que es el más evidente, el más obvio, sino también de servicios administrativos, de seguridad e incluso del transporte. Y es que el tema de la donación y trasplante de órganos es de una relevancia no solo de la que podemos suponer que tiene, sino que efectivamente reviste de un grado muy muy alto para nuestra sociedad, que está además mucho menos cubierto de lo que se debería, y mucho menos divulgado en muchos lugares, y ahí los medios de comunicación creo que tenemos que hacernos cargos de lo poco del poco rodaje que se le da a esta cuestión en diferentes ámbitos. Un simple y rápido repaso por internet, el que por ejemplo solemos hacer antes de hacer cualquier producción de Hoja en Blanco, que es el puntapié inicial, ¿no? Una googleada así rapidita, nos va a dar muchas pistas de que esto es así, de que es un tema que aparece mucho menos cubierto que otros de la misma relevancia. Y esto lo podemos encontrar entonces de manifiesto muy simplemente en internet. Mientras recopilaba información, justamente haciendo ese primer ejercicio de búsqueda informativa y me sumergía un poco en la temática, me preguntaba por qué es que nunca nos hablaron de esto en profundidad en la escuela, ni tampoco en el liceo, ni tampoco en nuestros trabajos, siendo que el poder ser donante o receptor de un órgano es algo que nos podría llegar a pasar a cualquiera de nosotros y nosotras y en cualquier momento. Es cierto que la ley que se modificó en nuestro país y que habilitó hace ya varios años que seamos donantes sin tener que expresarlo previamente, allanó caminos. Ahora un ratito vamos a estar hablando de eso más en detalle, pero aún falta mucho por recorrer, sobre todo cuando hablamos en específico de la situación de niños y niñas, donde la decisión final recae sobre sus responsables legales, en la mayoría de los casos sus padres. Pensaba sobre este tema, incluso lo vinculaba y lo ponía en relación con algo mucho más básico, mucho más sencillo, pero que tiene algún cierto punto de conexión que nos permite bajarlo a tierra, porque por ahí es algo que sí hemos estado en contacto mucho más a menudo, que es el de la donación de sangre, ¿no? Con el que la mayoría de las personas solamente va a ser donante de sangre cuando tiene un caso cercano, y qué diferente sería todo si cuánta más sangre habría disponible para todas las intervenciones que se realizan cotidianamente, si tomáramos como rutina, una rutina muy sana de hecho, el de
ir a donar sangre. No solo sana, además, por la utilidad que esa sangre tiene, sino porque además esa renovación de la sangre en la persona que es donante trae múltiples ventajas ya demostradas. Ese caso de la donación de sangre nos permite como por ahí traerlo un poquito más cercano de lo que podemos llegar a sentir el tema de la donación y trasplante de órganos. En tiempos donde, todo se mide por la rentabilidad, la productividad y el provecho que algo puede dar, ser donante o habilitar a que una donación se concrete es tal vez uno de los mayores actos de solidaridad y desaprensión que se pueden llegar a tener. Cuando lo que alguna vez fue nuestro ya no nos sirva para nada en este plano, nuestro cuerpo físico, se puede continuar palpitando en un otro que nunca llegaremos a conocer. Implica obviamente todo esto pensar en la vida y la muerte, en nuestra finitud, pero sobre todo en nuestra voluntad de qué queremos dejar cuando ya no estemos. Porque si, como bien sabemos, nada nos vamos a llevar, sea mucho o poco lo que tengamos de este lado, la vida en definitiva no es más que una cadena de actos de amor por la cual seremos recordados o no. Una cadena de la cual podemos elegir cuál sea su último eslabón, y que en este caso puede ser la de donar y continuar viviendo en otros. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Y para comenzar a ambientar esta temática también desde el punto de vista musical, lo vamos a hacer con un clásico de clásicos, por ahí para muchos y muchas conocidas por la versión original, la de Ladia Blasquez, pero que en particular en la voz de Sandra Mianovich, también una intérprete legendaria y muy reconocida, tiene una resignificación muy especial porque ella a su vez fue donante de riñón de la hija de la que en su momento fue su pareja, así que honrar la vida se hace mucho más vívido incluso en la voz de Sandra Mianovich. Merecer la vida no es callar ni consentir. Hoja en Blanco, periodismo local. Y para conversar entonces sobre la temática de hoy, como les anunciábamos, donación y trasplante de órganos, vamos a estar recibiendo hoy en Hoja en Blanco al profesor Armando Cacciatori, doctor especialista en medicina intensiva y también en gestión de servicios de salud, que además desde el año pasado es director y profesor titular de la unidad académica del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a Hoja en Blanco, un gustazo recibirte. Muchas gracias, Diego. El gusto es mío de que hayas sido recibido y de esta manera por ti en este programa Hoja en Blanco. Es una muy linda oportunidad la que tenemos de este ratito para poder conversar, como un poco charlábamos al principio y también en las conversaciones previas lo compartíamos, de que no se conoce tanto como debería sobre la temática de la donación y trasplante, sobre todo con la relevancia que tiene el tema, ¿no? en nuestro país. Hay un indicador que vamos a lanzar como puntapié, que es el que se suele usar para conocer la situación de un país, ¿no? Con respecto a cómo está con respecto a donación y trasplante de órganos. La situación de Uruguay se puede decir que en términos generales es buena, ¿no? Porque es el primero en Latinoamérica y está 12º a nivel mundial. Tiene una cifra de 19.43 sobre millón de personas. ¿Cómo podrías contarnos qué es la situación así más en detalle de Uruguay? ¿Cómo no, Diego? Bien, tú bien lo mencionabas, es un indicador importante que mide la capacidad de la donación de un país. En realidad, el término de este indicador es donantes por millón de población. Uh-huh. Nosotros estamos en este momento, se cerró el año pasado con 19.43 donantes por millón de población. Es una cifra que es buena y que nos permite estar en Latinoamérica un poco por arriba de Brasil, que está con 18.78, y de Argentina 18.18. Por supuesto que siempre se puede mejorar y es la idea, y por eso estamos trabajando en el instituto, se ha trabajado siempre para lograr intentar mejorar estas cifras. Sí,
te puedo decir que habitualmente los últimos años este indicador estuvo en valores por arriba de 20 donantes por millón de población. El histórico de Uruguay máximo fue en el año 2006, donde hubieron 25.3 donantes por millón de población. Y después nosotros tuvimos alrededor de 20, 22. En el momento que viene la pandemia, en realidad ese año no hubo tanto descenso del indicador, sino al otro año, que fue en el año 2021, donde bajó a 13 aproximadamente donantes por millón de población. Después progresivamente fue ascendiendo y sí, el año pasado terminamos con 19,43 donantes por millón de población. Te comento que el indicador de referencia, España es el que se encuentra en primer lugar con 53.53 donantes por millón de población, que es una cifra muy destacable. Seguro. Hay una pregunta que es inevitable, porque cambió radicalmente, digamos, la situación, por lo menos desde el punto de vista jurídico, legal, que fue el cambio en la legislación que tuvo nuestro país hace ya más de 10 años, cuando todos pasamos de no ser donantes per se a ser donantes de forma activa, salvo que manifestemos la contraria. ¿Eso cómo impactó ese cambio, digamos, legal que se hizo en la situación del mundo de donación y trasplante acá? Bien, Diego, como tú bien lo dijiste, es la ley del consentimiento presunto, que fue legislada en el año 2012 y que fue puesta en marcha en septiembre del año 2013. Sí, facilita, ha dado un buen apoyo a todo lo que es el proceso de la donación y trasplante, pero yo acá hago hincapié que esta modificación de la ley lo que permite en las familias que están en ese momento viviendo una situación tan intensa de estrés por la pérdida de un familiar querido, en situaciones que muchas veces, les diría, son inesperadas, consecuencia de un accidente, personas jóvenes, etcétera. Este cambio en la ley les permite facilitar lo que es esa presión que tendrían ellos si tienen que decidir en ese momento si va a ser donante o no. La ley facilita y quita esa presión sobre la familia. Te podría decir que eso es algo muy importante y aparte el instituto siempre trabaja en su equipo con el coordinador de trasplante, pero también está apoyado el mismo con licenciadas psicólogas que favorecen mucho esta comunicación, generando una relación muy empática y aparte dando una ayuda para ese duelo que se está generando de las personas que pierden a su ser querido. Te diría que esa es un elemento muy importante que ha tenido la ley y que por supuesto que nos ayuda y nos ayuda mucho. Y después hay otra figura que también es importante recalcarla, que es la del donante tácito. ¿Sí? ¿En qué casos puntuales se habla de donante tácito? Nuevamente, Diego, mira, esto es una ley que surge en el mes de julio, 2 de julio del año 2003, e implica que aquellas personas que en vida no hayan expresado negativa a la donación y que su muerte amerite pericia forense son donantes tácitos. Esa es la diferencia. Es decir, aquí lo importante es que existe la intervención de un forense a quien se le avisa, un fiscal que se le notifica y por otro lado hay un juez penal que es el que finalmente autoriza. Por supuesto que implica que toda persona entonces que no haya tenido expresión negativa en vida y que su fallecimiento en situación de muerte cefálica amerite pericia forense es donante tácito por ley. Uh-huh. Ahora nos vamos a meter un poquito también después en los detalles que por ahí además es súper relevante y no tan conocido, de cuáles son las circunstancias concretas en las que se tiene que dar un fallecimiento para que pueda ser plausible de una donación posteriormente.
Pero antes de eso, y siempre lo hacemos con casi todos los temas que abordamos acá en Hoja en Blanco, porque creo que un poco la tarea es informar y sacarnos incluso a veces los prejuicios que hay sobre alguna temática, que a veces se dan producto de las cuestiones más insólitas, como por ejemplo las cosas que uno ve en las películas, en las series, en las telenovelas, que existen muchos prejuicios, estos de, no sé, gente que manda a matar a otro para sacarle un órgano. Hay como muchos prejuicios y desconocimiento. Creo que todos lo tenemos en algo tan delicado como la cuestión del trasplante de órganos. ¿Cuáles crees que vos son los principales que existen, los principales prejuicios o desconocimientos sobre esto? Bien, gracias por la pregunta, Diego, porque es muy interesante y comparto que a veces a la audiencia puede llamarle la atención. Antes que nada, para arrancar esto, a mí me gustaría siempre decir que trabajamos mucho en la confianza que debe tener una familia de una persona que está internada en una unidad de cuidado intensivo, que está siendo cuidada por ese equipo asistencial, y debe existir una confianza en él. Se hace todo lo posible por parte del equipo asistencial, médicos, licenciados de enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, para salvar la vida de esa persona que está ingresada en una unidad de cuidado intensivo. Se entrega todo. Para eso debe existir una comunicación, y eso siempre abogamos, que debe ser inteligible, inteligente, que debe ser honesta entre el equipo que asiste y la familia, para que la familia tenga esa confianza. Entonces, pudiendo tener ese vínculo, establecer esa empatía con las familias, en el caso de que llegue esta persona a no evolucionar bien y evoluciona la situación de muerte encefálica, la familia va a tener una disposición, te diría, diferente, así no había tenido un buen vínculo con ese equipo que trata. Hay que saber muy bien que se deben discriminar, y esto es interesante que lo conozca la audiencia. Existe un equipo que asiste a la persona, que es el equipo del CTI, de la unidad de cuidado intensivo, y por otro lado, un equipo independiente que viene desde fuera, que es el de la coordinación de trasplante. Y el instituto recién toma contacto cuando el médico de la unidad de cuidado intensivo es el que llega al diagnóstico de muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos, y ahí se comunica a el Registro Nacional de Donantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Eso es lo primero, que son equipos diferentes, y siempre establecer esa confianza que debe tener las familias en el equipo asistencial. Hicieron todo, lamentablemente no se llegó a un buen final, y acá esto habla de un cambio en el paradigma, que por supuesto que los médicos hemos sido todos educados para salvar vidas, pero el cambio de paradigma es que en este caso, cuando no hemos podido salvar la vida, bueno, no bajar los brazos y luchar para salvar otras vidas. Esto es algo que me interesaba señalarlo, porque es la confianza en el sistema. Por otro lado, también lo que es el anonimato y la confidencialidad, que es muy importante, que tú me lo habíamos mencionado, sí. Diego, por normativa, en la ley 17.668, artículo 4, el inciso final, se habla de que debe existir una confidencialidad entre los datos que son del donante y del receptor. Hay datos que no se dan a conocer, como por supuesto edad, sexo, causa de fallecimiento. Eso no se conoce, no hay un contacto, llamémosle así, de donante-receptor. Claro, se evita además, o sea, no solo que no se da la información directa, sino que además se evita que de alguna forma se conozcan detalles, para que también pueda hacer se le pueda hacer un seguimiento hasta llegar a eso es clave. Exactamente, mirá, justamente hemos tenido oportunidad de intercambiarlo. Nos han pasado situaciones en las cuales uno de repente, en algunos lugares más pequeños, en ciudades del interior donde todo el mundo se conoce, y de repente existe
un operativo de esta manera hay que tener mucho cuidado, porque puede saberse que una persona ingresó a una unidad de cuidado intensivo con tal enfermedad y, por ejemplo, fallece en situación de muerte encefálica y el otro día hubo un donante, ya se puede hubo un trasplante, ya se puede inferir de repente que eso se puede inferir lo que es la identidad. Por eso es que se trabaja apoyado en esto otro, en el anonimato, en la confidencialidad, que están, regulados por una normativa que, puedo decir con propiedad, en nuestro país es muy fuerte. Claro. Hay una cuestión también ahí, Armando, que vos lo recalcaste varias veces y que haciendo todo el estudio previo para poder hablar del tema, fue de las que por ahí más me impactó, porque realmente desconocía completamente este detalle tan crucial de que la donación se puede hacer solamente en los casos de cuando hay muerte encefálica, y eso reduce muchísimo la posibilidad de tomar órganos de personas que han fallecido en una unidad de cuidados intensivos. Contanos un poquito sobre ese detalle. Pero cómo no, Diego, realmente nuevamente te agradezco por la pregunta. Y sí, ¿sabes qué? Solamente un 0,5 a 1% de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos polivalente, que es el CTI general, son los que evolucionan a la muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Por esa razón, justamente, es que hay otros países, y puedo nombrarte a modo de ejemplo España, países de América del Norte, de Europa, donde se están en este momento obteniendo donantes cadavéricos en un ámbito o escenario diferente a la muerte encefálica, que es la donación en asistolia controlada. Recibe este nombre. Les puedo poner como ejemplo que España en este momento, y con datos que ya me fueron compartidos por una referente, que es la doctora Maricruz Martín Delgado, que es la referente de la unidad de cuidado intensivo del 12 de octubre de Madrid, y que aparte es compañera del Comité de Bioética de la Federación Ibero-Panamericana de Cuidados Críticos y Terapia Intensiva. Maricruz me comentaba que en este momento más del 50% de las donaciones que tienen en España son en individuos fallecidos en esta situación, en la situación de asistolia y asistolia controlada. Que eso sería, para ponerlo en términos que más o menos todos manejemos, la de un ataque cardíaco, por ejemplo, un ataque al corazón, que es un escenario más habitual, digamos, y que se está pudiendo tomar órganos de ese tipo de situaciones, en algunos casos. Efectivamente, como tal, exige que una persona que está en la UCI ocurra lo que es la adecuación de las terapias de soporte vital, y cuando eso es conciliado y consensuado, equipo médico, familias, en el encare transdisciplinario, esa persona esperar la parada cardíaca, el paro cardíaco, para después poder realizar la ablación de órganos para trasplante. Uh-huh. En este momento, Diego, como te comentaba, ha explotado esto en Europa, como te decía, en América del Norte, en España. Nosotros estamos iniciando ese camino acá en Uruguay. Ha formado parte de mi proyecto como titular académico del instituto. Estamos trabajando en él desde que asumimos el año pasado, y tenemos el apoyo de lo que es la autoridad regulatoria, que es el Ministerio de Salud Pública. Estamos dentro del Hospital de Clínicas, donde también existe una... están de acuerdo, y está de acuerdo, y esto lo hemos conversado con el director, con Álvaro Villar, en poder trabajar en esto. Y para eso hemos iniciado ya varias reuniones con los integrantes de la cátedra de medicina intensiva, con los integrantes de la cátedra de cardiología, para generar protocolos de adecuación de terapias de soporte vital, protocolos de muerte por criterio circulatorio, que eso lo tenemos que consensuar intensivistas con cardiólogos. Por otro lado, también los contactos con otras cátedras involucradas, lo que es anestesiología, emergencia del hospital, y fundamentalmente, Diego, algo que es muy importante, que es también que esto debe pasar
por el tamiz del Comité de Bioética. Que esto es muy importante porque justamente aquí lo que es donación y trasplante, Diego, no solamente estamos hablando de elementos de la medicina clínica, sino que también tiene que haber un soporte normativo y bioético. La bioética tiene que dar este marco y tenemos que ser muy seguros en eso. Sin duda que eso, ojalá se pueda seguir avanzando como ustedes tienen proyectado en dar estos pasos que significaría un avance muy grande para nuestro país, aún más grande del que ya tenemos en la situación actual, como decíamos que es buena en el contexto de Latinoamérica. Ahora, volviendo a las situaciones concretas de donación, vos nos reseñabas muy bien, Armando, toda esta situación que se da con el fallecimiento de una persona en una unidad de cuidados intensivos, que bueno, está acompañada por la familia, que no expresó por la contraria que no quiere ser donante y que bueno, ya están más o menos brindados las herramientas. Ahora, el escenario es otro, claramente, cuando se trata de un menor de edad, donde ahí sí tiene que existir el consentimiento explícito en el momento de las personas a cargo de ese menor. ¿Cómo se aborda una situación tan compleja como esa de perder a un nene, a una niña, a un gurí chiquito y tener que ir a hacer un abordaje con las familias de esas características? Bien, Diego, como te comentaba hoy, el equipo de psicólogas del Instituto Nacional de Donación y Trasplante es un equipo de profesionales que tienen muchos años en el instituto, tienen mucha experiencia y que abordan estos temas y están muy preparadas las colegas, son todas damas, por eso me refiero de esta manera, para poder realizar esta entrevista. Es muy difícil, por supuesto que el médico coordinador de trasplante puede intervenir también en esto, pero las psicólogas cumplen un rol fundamental en este abordaje y ayudando a poder realizar, es una situación de ayuda para ese duelo. Por supuesto que es duro, es muy intenso, por supuesto la aceptación de la muerte a todos, independientemente de las edades, es algo que nos golpea y mucho, y más tratándose en el caso de los niños. Pero existe sí una preparación que tienen las colegas. Se han realizado cursos desde hace muchos años sobre comunicación de malas noticias, que eso es algo muy importante, que no solamente para este ámbito, sino también para los médicos, cuando tienen que comunicar en situaciones diferentes a la donación y el trasplante, cuando tienen que comunicar esto a los familiares de pacientes críticos. Pero volviendo al tema nuestro, las psicólogas tienen esa expertise, lo han, digamos, desarrollado durante estos años y colaboran muchísimo. Sí, no dejo de reconocer que es lo duro de esta tarea. Sin duda. Y un poco vos nos venías describiendo de la cantidad de ámbitos de la medicina que terminan implicados en las situaciones de donación y trasplante. ¿Cómo se da ese proceso de formación? Porque, como decías, vienen muchas veces de diferentes especialidades y es como una decisión que alguien va encontrando su camino, decir, quiero trabajar en este ámbito. ¿Hay un proceso de formación específica para el mundo de la donación y el trasplante? ¿Cómo se da esa formación? Bien, muy buena la pregunta, Diego. Sí, justamente, los profesionales que están involucrados en todo este proceso son los profesionales que trabajan en las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque es en las unidades de cuidado intensivo donde se van a captar aquellos individuos que evolucionan a la muerte encefálica. Por tanto, el médico intensivista debe, y por supuesto esto en su currícula académica está en la parte de neurointensivismo, tiene que formarse para poder realizar una evaluación clínica de alguien que sospecha que está en situación de muertes por criterios neurológicos. Es decir, es el profesional que está preparado para poder realizar el diagnóstico y siempre que pueda hacerlo clínicamente, es decir, a través de el examen, un examen que es sistemático, viendo la persona cuál es su actitud de conciencia, persona que está en coma,
persona que pierde la reflectividad de una estructura profunda del cerebro, que es el tronco, y la imposibilidad de respirar. Los médicos del cuidado intensivo están preparados para realizar eso. Y si algunas veces, por diferentes razones, no se puede realizar esta exploración clínica, existen métodos auxiliares que ayudan a completar el diagnóstico. Les pongo un ejemplo, el Doppler transcraneal, que permite identificar las velocidades de flujo sanguíneo cerebral, y existen patrones que son compatibles con la parada circulatoria cerebral que acompaña la muerte encefálica. Entonces te diría, Diego, que son los médicos de las unidades de cuidado intensivo. Y te comento que ya el instituto, desde hace muchos años, viene dando actividades curriculares para los residentes en medicina intensiva. Pero ahora va a ser, y lo constituye un hito, sobre el lunes de la semana que viene, el 28, se inicia el primer curso satélite que tenemos la oportunidad de haber sido participados por la Cátedra de Medicina Intensiva del CTI Universitario, por el profesor William Manzanares y el profesor agregado Gastón Burgui, a hacer un curso satélite sobre donación y trasplante, el cual tengo el honor de iniciarlo el día lunes con el tema de donación y trasplante en el Uruguay y implicancias bioéticas de la muerte, criterios neurológicos y asistolia. O sea que existe una formación de los médicos en esta naturaleza, en este aspecto, y te comento que en mi caso particular, yo que era intensivista puro, en el sentido de que era un médico que hacía guardias y que también había hecho la carrera docente en el centro de cuidados del centro de quemados, un buen día, bueno, surgió la posibilidad de concursar en el instituto, hubo un llamado a concurso, tuve la oportunidad de entrar, quedé como primer suplente para 3 cargos, quedé en el lugar cuarto, pero a partir de ahí, bueno, noté que estaba esa beta en mí que me gustó, y por supuesto después tuve la oportunidad de haber hecho el máster Alianza en donación y trasplante en España en el año 2007, y después haber estado en el Virgen de Rocío, esta vez preparándome en neurointensivismo. Lo descubrí ahí, claro. Era un hombre grande. Sí, pero está bueno porque aparte habla de en algo como lo que te dedicas, que la formación tiene que ser permanente y que en parte de esos caminos de formación se van encontrando nuevas vetas también. Para seguir conociendo más sobre el proceso de donación y trasplante, te llevo a otra de las patas que tiene este tema, como algunos capítulos más atrás del momento concreto en que se hace un trasplante, y es el de, en este caso, ir primero a la persona que está esperando por un trasplante. Es decir, ¿en qué momento, por ejemplo, de un tratamiento? Sé que acá hay múltiples casos, y porque además hay múltiples enfermedades y múltiples órganos, además, a los cuales hay involucrados. Pero en términos generales, que nos puedas decir de forma resumida, digamos, ¿qué evaluaciones se hacen, ¿no?, para en el tratamiento de una enfermedad de las personas? Dice, hasta acá llegamos con esta opción, y tenemos que ir por la vía de un trasplante. ¿Cómo se toma esa decisión? Bien, esa decisión, Diego, la toman los especialistas involucrados en el tratamiento de insuficiencias de órganos, que en este caso llegan a un estadio terminal. Me refiero, los cardiólogos, cuando están tratando a una persona que tiene una insuficiencia cardíaca y que la misma se ha agravado con el correr del tiempo y amén de poder haber sido bien tratada con toda la batería de medicamentos destinados a ello, la persona no evoluciona, va perdiendo capacidad funcional cardíaca. Bueno, llega un momento en que la propuesta de ese colega es la posibilidad del trasplante, que es una opción valedera y extremadamente útil para tratar la insuficiencia terminal de determinados órganos perfusibles. Me referí recién a lo cardíaco, pero también está en la parte de pulmón, donde los neumólogos del equipo, en este momento del programa de trasplante pulmonar, son los que asisten a estos enfermos, van viendo cómo van evolucionando, y
cuando, digamos, la evolución se hace extremadamente grave, donde se van encontrando ya cada vez más cerradas las puertas para un tratamiento médico, es que surge la posibilidad del trasplante. Del mismo modo, para la parte de hígado, lo mismo, existe toda una serie de tratamiento médico evaluado por los hepatólogos, en este caso que pertenecen a la unidad biinstitucional, Hospital de Clínicas, Hospital Militar. Los valoran a los enfermos, existe un equipo, o sea, en ese equipo están los médicos, hepatólogos, como te comentaba, además de los cirujanos especializados en el tema de trasplante hepático, y esos médicos, llega un momento en que el tratamiento que se hace ya no logra a la persona tenerla controlada. Es más, existen episodios de descompensación, por ejemplo, en el caso concreto de la falla cardíaca, personas que deban ser ingresadas porque necesitan tratamiento en base a diuréticos para restarle líquidos, y por otro lado hay veces que no, con eso no es suficiente y de repente ingresan en lo que es una unidad de cuidado intensivo con medidas de soporte vital. Me refiero, y acá también entramos en otro aspecto que es después abordar lo que es una persona que está en lista de espera en electivo, en urgencia y en emergencia. Ahí está, ese era como el segundo paso que te quería consultar. Una vez que dice, bueno, esta persona queda para trasplante. Para trasplante. ¿Cómo se gestionan que las famosas que hemos escuchado tanto hablar, listas de espera? ¿Cómo es ese procedimiento? Bien, Diego, por supuesto que primero tiene que existir un adecuado vínculo, una conversación, una propuesta por parte del médico al paciente. Por supuesto que a lo que era hace un tiempo el modelo paternalista del médico con el paciente, ahora estamos hablando de la autonomía del paciente, que tiene capacidad de poder decidir acerca de lo que resuelve hacer con su vida. Entonces, primero hay que intercambiar, ver si está de acuerdo. Una vez que esté de acuerdo, bueno, el médico especialista lo que hace es solicitar su ingreso a la lista de espera. Eso se tramita, hay dos caminos. Por un lado, a través de Fondo Nacional de Recursos, que es una entidad pública no estatal que se encarga de lo que es la financiación del trasplante y de la medicación inmunosupresora, y por otro lado después se envía esa comunicación al Instituto Nacional de Donación y Trasplante, a la unidad de asignación donde ingresa esa persona en lista de espera. ¿Qué sucede, Diego? Que esa persona puede estar precisando su órgano, pero puede estar compensado, es decir, puede estar en su domicilio, con medicación se va manteniendo estable, pero como te decía, hay veces que se descompensa, falla cardíaca en un caso y dificultad respiratoria en otro, lo que se llama retención de líquido, ascitis en el hepático, o mismo en los casos de la falla renal. Entonces, allí se va viendo, y de acuerdo a las características, esos cambios en la evolución, la persona puede pasar del criterio electivo a la situación de urgencia. Yendo concretamente a un caso, en el caso de la falla cardíaca, vamos a suponer que esa persona tiene que ser internada y que está ingresada en una unidad cardiológica con medicación por vena para eliminar líquido. Podríamos hablar que ya estamos en urgencia, por ejemplo. Ahora, si esa persona necesita, porque se agrava, una asistencia respiratoria mecánica, que puede ser invasiva, que es la intubación orotraqueal y conexión a un aparato de asistencia respiratoria mecánica, o una ventilación mecánica no invasiva, bueno, ya estamos subiendo un escalón. Lo mismo si precisa medicación, nosotros genéricamente le llamamos drogas, que estimulan el corazón y que permitan tener una buena presión arterial. Entonces pasamos ya a la emergencia. Uh-huh. Entonces ahí ya salta a otra etapa. Por supuesto que todo eso
el equipo tratante, en este caso, vamos a suponer los cardiólogos, informan al instituto, a la unidad de asignación, vía correo electrónico, se informa que esta persona pasa de electivo a urgencia y de urgencia a emergencia. Claro. También me imagino que no debe ser nada sencillo gestionar, tanto a nivel médico como a nivel familiar, y ni que hablar, por supuesto, en lo personal, el estar en una lista de espera, las ansiedades, le debe cambiar la vida cotidiana en muchas cosas a una persona. ¿En qué cosas, por ejemplo, se le modifica? Y Diego, te lo puedo decir en esta frase, no tenemos tiempo, no tienen tiempo. El tiempo de ellos no es el tiempo que podemos tener nosotros. El tiempo de ellos se acorta, el tiempo de ellos lo sienten como que cada día existe una posibilidad de perderse, de no poder despertarse al otro día. Está eso que es muy duro y que uno realmente debe tener esa empatía y debe poder continentar, y para eso justamente nos sucede que nosotros recibimos pacientes que están en listas de espera, los recibimos nosotros en la dirección del instituto, los reciben compañeros también en la unidad, en el laboratorio de inmunogenética, histocompatibilidad, reciben la coordinación de trasplante y por supuesto los recibimos a ellos en algunas oportunidades y muchas veces a familiares. Y les explicamos esto, que empatizamos, que entendemos, pero que claro, que es un poco difícil el poder dar satisfacción de manera inmediata a esto, porque debe ocurrir muchas cosas. Tiene que ocurrir que una persona en la UCI tenga su evolución en la muerte encefálica. Y después existen criterios de selección, porque no todos los fallecidos en muerte encefálica, por ejemplo, sus órganos tienen los criterios de aceptación por los equipos implantadores. ¿Por qué? Porque tiene que existir una selección. ¿Qué es lo que sucede? Se necesita que ese funcionamiento del órgano que se va a ablacionar sea óptimo, porque ese órgano debe cumplirse con la premisa de que hay que reproducir la función en el receptor que tenía en el donante. Además que, por supuesto, no debe existir posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas y neoplásicas. Pero tiene que darse esa característica y no es sencillo. Hemos tenido oportunidad de conversar con receptores y de explicarles esto, y por supuesto saber que no pasa solamente en Uruguay. Hay citas internacionales bibliográficas donde de los donantes solamente entre un 10 al 20% de los mismos son donantes óptimos para pulmón, que es una debilidad, pero pasa a nivel mundial. Y justamente, ¿qué es lo que sucede? Que una persona que fallece en la UCI en situación de muerte encefálica, quizá ingresó por una situación, por un evento cerebrovascular, pero esa persona tiene el antecedente de tener una patología respiratoria. O sea, eso lo está descartando. O lo demás, digo, que de repente la propia unidad de cuidado intensivo determine que, por ejemplo, por una aspiración o por las infecciones que pueden ocurrir dentro de la unidad de cuidado intensivo, ese órgano no sea óptimo para poder procurarlo, obtenerlo e implantarlo. Claro, pero ahora, volviendo a la situación de la persona que está en lista de espera, al margen de esa ansiedad, ¿no? Obvia, ¿hay algunos cuidados en su vida cotidiana que tienen que tomar? No sé, supongo como tal vez descanso, ritmo de vida, alimentación, que tiene que empezar a seguir a la espera de esa famosa llamada. Y sí, Diego, justamente cambia la vida. Cambia la vida, por ejemplo, un receptor pulmonar cuando está en una etapa, en un estadio terminal de su falla respiratoria, que deba ir con un dispositivo de CPAP ambulatorio, no puede trabajar, no puede realizar actividades intensas. Te cambia, sí, cambia muchísimo la vida, cambia la calidad de vida, y justamente el trasplante no solamente da vida, sino que mejora la calidad de vida.
nos angustia. Eso angustia a las personas y nos angustia a nosotros porque empatizamos y sentimos eso, pero como te decía hoy, no es el tiempo que tenemos nosotros. El tiempo de ellos es más acotado y bueno, y para ello nosotros buscamos todas las opciones para tratar de mejorar nosotros en nuestra gestión y poder justamente obtener más órganos para poder implantar. Uh-huh. Después está el caso particular de las donaciones que se hacen en vida, ¿no? Creo que el que todos nos viene a la cabeza es la donación de un riñón. No sé si hay algún otro caso que por ahí se me esté escapando, que vos nos puedas decir de órganos que se puedan donar en vida, y ahí cómo se procede, digamos, si se puede hacer de forma nominativa. Si se detecta que hay cierta compatibilidad entre dos personas, cualquiera puede ser donante de otra persona. ¿Cómo se procede? Diego, justamente, también es una pregunta muy interesante, porque aparte esto también después te voy a comentar algo que tiene mucho que ver con la implicancia bioética de un trasplante intervivo. Acá en Uruguay, al momento, se hace trasplante renal intervivo. Hay otras partes del mundo donde se hace también trasplante hepático, y se hace también trasplante pulmonar en cuanto a determinados sectores del pulmón que pueden obtenerse e implantarse en el receptor. No es el caso nuestro. Nosotros tenemos solamente trasplante renal intervivo y aparte de esta implicancia bioética, porque estamos hablando de una persona que está sana y que, por más de que sea en la donación, está la sensibilidad, el altruismo, y es una de las cosas más importantes, pero también está el hecho de que esa persona puede ser altruista, pero está donando un órgano y quizá también su situación de salud después no sea buena y son decisiones que implican una reflexión. Entonces, por supuesto, acá en nuestro país esto está normatizado. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que aquí solamente el trasplante de riñón puede realizarse en determinadas condiciones, cuando exista consanguinidad hasta cuarta línea, caso concreto, padre, madre, hijos, abuelos, tíos, después por afinidad, que es políticos, y te diría que eso es lo que está normatizado. No puede existir, no existe que una persona diga, bueno, yo quiero donar si no se cumple con eso. Claro, un amigo, por ejemplo, no puede donar a día de hoy con la normativa actual. Exactamente. Y te comento más, también con los cónyuges, por ejemplo, puede donar cónyuge a otro, sí, también lo dice la ley, si existe por lo menos 2 años de matrimonio. Claro. O, en el caso del concubinato, debe ser estable y ahí debe ir la autorización judicial. Claro, entiendo que todo este marco regulatorio que nos estás comentando es para evitar justamente situaciones sospechosas, ¿no? Donde justamente se intente comprar, por decirlo burdamente, la donación de otra persona. Sí, exactamente. Eso es una de las cosas, Diego, que cuando habíamos hablado justamente en la preparación de la segunda pregunta que tú me comentabas acerca de algunos prejuicios y falsas creencias, justamente ese temor del tráfico de órganos, como tú lo comentabas, con respecto a películas, etcétera. Y hay un referente en la donación y trasplante mundial que es el doctor Rafael Matessans, que es español. Rafael Matessans tiene un libro que se llama El milagro de los trasplantes, y el doctor siempre señala de que estas cosas, estas leyendas urbanas, llamémosle así, le hacen muy mal a la donación y trasplante. Y siempre hacemos referencia a la Asamblea Mundial de la Salud. En el 13 de mayo de 1991 hay una declaración en la cual los médicos y profesionales de la salud no deben, y perdóname el énfasis, no deben participar
en aquellas situaciones que se sospecha una transacción comercial. O sea que eso es una de las cosas que hay que enfrentarse y que agradezco justamente tu pregunta porque me permite transmitirlo. Como para empezar a redondear el tema, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el instituto que vos dirigís, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. ¿Con qué personal cuenta? ¿Con quiénes se asocia para el trabajo que hacen cotidianamente? ¿Cómo no? Diego, el instituto es una estructura que depende del Ministerio de Salud Pública y depende de la UDELAR y que está inserta en el Hospital de Clínicas, a la cuarto piso. Aproximadamente existen unos 90 funcionarios, quizá alguno más, que están integrando diferentes sectores. Está por un lado el Registro Nacional de Donantes, donde se reciben todas las llamadas de denuncia de personas que han fallecido, tanto en muerte encefálica como en parada cardiorrespiratoria. Este núcleo de compañeras, están trabajando las 24 horas, los 365 días del año, y es un sector muy comprometido, un sector que yo que hace 22 años que trabajo en el instituto, realmente lo veo que es de mucha responsabilidad y mucho involucramiento, porque aparte, cuando ocurre un operativo son las compañeras son las que realizan toda esa coordinación, llamando al coordinador de trasplante, también cuando existe la necesidad de un traslado hacia el interior, haciendo en contacto con la Fuerza Aérea, lo mismo cuando hablábamos hoy, si hay que amerita comunicar a un fiscal, lo contactan, habla el médico, pero están ellas trabajando en esto, lo mismo al forense, lo mismo al juez. Y que aparte de todo eso puede pasar cualquier día, a cualquier hora. Puede pasar un 31 de diciembre a las 3 de la mañana. Exactamente, es como dijiste, habitualmente son los fines de semana, claro. Perdón el tono un poco irónico, pero fines de semana y también en las fiestas. Claro. Ese es un sector que yo respeto mucho, que valoramos mucho, que es muy fuerte. Por otro lado está el sector de coordinación de trasplante. La coordinación de trasplante está integrada por médicos intensivistas que son los encargados de concurrir a las instituciones de asistencia médica, a la UCI, para realizar el tratamiento del donante y para coordinar con los equipos ablacionistas todo lo que se debe hacer, incluso, como comentábamos hoy, también tener el vínculo con la familia, observar bien lo que es la característica del donante, etcétera, y los coordinadores de trasplante están también todos los días, guardia, 24 horas, y tienen una expertise, tienen un plus, aparte de ser intensivistas, conocen mucho el neurointensivismo y conocen de CTI polivalente porque tratan a un individuo que está en una situación crítica. Un fallecido hay que sostenerlo, lo cual es algo que es de gran dinamismo por la inestabilidad. Por otro lado está el Banco Multitejidos. El Banco Multitejidos se encarga de procurar y procesar tejidos que son obtenidos del donante, que puede ser tanto en muerte cefálica como en parada cardiorrespiratoria. Esos tejidos que se obtienen, por ejemplo córneas, por ejemplo piel, se procesan y son conservados, por ejemplo pedículos vasculares, fascia lata, hueso. Por otro lado está también el laboratorio de inmunogenética e histocompatibilidad, que son los que reciben las muestras de sangre y son los que a su vez van a asignar, de acuerdo a la compatibilidad, el receptor que corresponde. Menuda responsabilidad. Menuda responsabilidad, sí. Que es muy intenso y que realmente es una de las características que tiene el instituto, Diego, que lo hace diferente porque tiene gente con una expertise que es propio de una estructura que es única, porque el instituto es único en el Uruguay porque es el único que trabaja en esto. Y su capital humano es muy importante, es muy potente, y por eso es que siempre que nos toca esto compartirlo, como nos ha pasado en exposiciones, en nuestro ministerio, como nos ha tocado compartirlo también en otros ámbitos,
es gente que hay que cuidar. Hay gente que la tenemos que cuidar y aprovechar todo ese expertise que tienen. Es muy importante. Tenemos también otro sector que es la asesoría legal. Tenemos también la unidad de verificación normativa, VN, también que se encarga de canalizar proyectos de investigación, por ejemplo, o proyectos que pueden tener los equipos de trasplante. Hay otros sectores también en lo que respecta a la parte administrativa, que tiene que ver con la parte de compras, tiene que ver... Para que todo funcione, digamos. Para que todo pueda funcionar. Te hago así como casi que la última, como un titular rimbombante, y vos a ver si te puedes hacer cargo o no. ¿Son los órganos sintéticos el futuro de la donación y trasplante? Bueno, yo te voy a decir algo. No tengo experiencia en cuanto a eso. Te diría, en este momento, aquí, en nuestro país, yo todavía... No se está haciendo, está claro. No. Y aparte, tenemos que abogar por lograr mejorar en los órganos perfusibles obtenidos de donantes. Claro. No te puedo eso dar con exactitud, no estoy muy involucrado en el tema. Yo quedé impactado con una noticia, por ejemplo, informándome que en España ya se han empezado, por ejemplo, a hacer algunos casos concretos de corazones a partir de células madre y hechos con impresoras 3D. O sea, quedé realmente no tengo impactado sí. O sea, con eso. No tengo el expertise como para poderte contestar. Pero ya hay una línea que está viendo hacia ese lugar. Dentro del mundo de la donación y trasplante. Y bueno, y más si me comentas ahora que esto se ve en España, y bueno, España por algo son los líderes y por algo son los que nos van marcando el rumbo. Claro. A pesar de todos tus años de experiencia, y ahora sí es la última, ¿hay algo de la tarea cotidiana que te siga sorprendiendo, que te siga fascinando como esa fascinación infantil que a veces nos pasa? Es decir, yo no puedo creer que la medicina permita hacer esto, no sé, capaz que eso de poner el corazón de una persona en otra y que siga latiendo. ¿Hay algo de tu tarea cotidiana que te sigue impactando? Y a mí lo que me sigue impactando, Diego, es que pasan los años y uno se siente más feliz de lo que eligió, uno se siente más feliz en hacer este trabajo, además no solamente trabajo técnico, sino también poder intercambiar con las personas estas cosas, porque créeme que los operativos son muy fuertes, son muy emotivos y realmente muchas veces recibimos de las familias esa fuerza, esa emoción, y cuando se puede lograr eso te sentís uno como coordinador de trasplante con el deber cumplido y ver también cómo una persona puede modificar su calidad de vida. Te puedo decir que en los últimos años que uno cuando se va haciendo más grande, como dijera mi amigo y tutor José María Domínguez Roldán del Virgen de Rocío de Sevilla, Armando, cuando nos hacemos más viejos nos gusta más la bioética, nos permite tratar temas que justamente vamos a la especulación y al poder intercambiar este tipo de cosas que van más allá de lo puramente clínico. Son reflexiones sobre vida, sobre muerte, como dice Alejandro Korch, entre nacimiento y muerte. Tenemos que tener en cuenta ese gran movimiento que es la vida. Son todas reflexiones que tenemos que tener presentes, y te digo, eso es lo que a mí me motiva muchísimo, el poder lograr que la gente esté mejor. Es un poco, como tú decías, el deseo del niño que quiere llegar a ser médico. Y me acuerdo también de las palabras de Sebastián Sánchez Rincón, que antes de ser un buen médico se debe ser un médico bueno. Y yo siento eso, y el poder volcarlo esto en las generaciones más jóvenes, saber que con este avance de la biotecnología, que es tremendo, la bioética es la que nos permite a nosotros equilibrar, porque ciencia y ética son interdependientes, no puede ir separada una de la otra. Entonces, yo te diría que sí, que es altamente desafiante y realmente es emocionante que se pueda dar vida, y como te decía, también reflexión bioética, de
la pérdida del fallecimiento de una persona podemos dar vida a muchas más. Tal cual. Te agradezco muchísimo por este rato de charla que nos entregaste, pero todavía no te despido del todo porque hacemos una brevísima pausa y ya venimos para el último bloquecito de Hoja en Blanco. Hoja en Blanco, periodismo local. Últimos segunditos de este Hoja en Blanco de 24 de julio y como siempre es el espacio dedicado a... Enlace a la Mediateca. El enlace a la Mediateca de esta oportunidad, como siempre buenos anfitriones, lo hacemos dando paso a nuestro invitado, el doctor Armando Cacciatori, que tiene un enlace. Te viniste bien moderno, Armando. ¿Vas a recomendar el enlace de tu lugar de trabajo? Porque hay mucho material para investigar por ahí. Justamente, Diego, ustedes pueden acceder a través del link http://indt.gov.uy, sitio portal del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y ustedes van a poder encontrar un montón de estructuras para poder obtener información. Van a ser PDFs que tienen relación con la parte normativa. También van a encontrarse con algunos insumos, como es el tratamiento del donante, como es la educación, que creo que pueden perfectamente aportarles elementos o insumos para el conocimiento, pero fundamentalmente sí, lo que tiene que ver con la parte normativa, que creo que les va a interesar, y también educación, salud, y lo que tiene que ver con la donación y trasplante. También allí se pueden encontrar otro material, pueden tener también y observar lo que son los trasplantes que se han hecho en este año, etcétera. Bien, como una especie de rendición de cuentas del instituto de todo el trabajo que han hecho. Yo me voy a despedir con con uno que es un clásico, por si todavía no lo conocen y les interesa la temática, que hacen que no vieron 7 almas de Will Smith, la película en la que actúa Will Smith, que es un poco melodramática por demás, pero es una película muy emotiva y que viene a cuento para sensibilizarnos. Creo que ese es el pie fundamental para el que sirve, para sensibilizarnos con respecto al tema de donación y trasplante. Y después, como ya a nivel documental, busquen en YouTube El regalo de una vida, que es un documental de radio y televisión española, donde se van a encontrar con un montón de detallecitos que dan cuenta de esto que Armando también nos detallaba, de cómo España es un país de avanzada con respecto a esta temática. Y bueno, uno realmente se sorprende de todo lo que se está haciendo allí, con muchos testimonios del trabajo que hacen, incluso de personas que han sido receptores de trasplantes. Nos vamos, cerramos este Hoja en Blanco en el que tuvimos esta hermosa charla con el profesor Armando Cacciatori, director del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos en nuestro país. Armando, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Diego, por esta oportunidad de compartirlo. Es una experiencia muy linda y que pueda ayudar a que las personas que nos han escuchado, conozcan un poco más de este tema. Exacto. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a Gastón Pepe en los controles, Juliana Dancilio como Switcher Master, como me gusta decir esa palabra. Y nos volvemos a reencontrar dentro de 15 días. Saben que el jueves que viene se repite este programa y que en la web de la radio queda disponible. También, por supuesto, en el canal de YouTube de Uniradio y en redes sociales @Diego Varela Calzada hay un poquito de material que vamos disponibilizando en el correr de los próximos días. Nos reencontramos la próxima. Chao. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.